Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Estamos en una nueva sección, la cual vamos a hacer diferencias. En este caso, como primer capítulo, por decir así, de esta sección, es diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo respecto a sus manifestaciones clínicas. Entonces, para empezar, vamos a tener al hipotiroidismo y al hipertiroidismo. Primero que todo, vamos a sacarlo por su prefijo, ¿no? Que sería hipo, y acá hiper. Entonces, cuando nosotros veamos hipo, para tener una idea, hipo quiere decir disminución de algo. Hiper quiere decir aumento de algo. Entonces, ya tenemos un dato, que hipo algo va a tener que disminuir y en hiper algo va a tener que aumentar. Ahora, estamos hablando de tiroidismo, estamos hablando de tiroides, estamos hablando de hormonas tiroideas, glándula tiroides. Las hormonas tiroideas son dos, son la T4 y la T3. Estas son las hormonas tiroideas. Cuando hablemos de hipotiroidismo e hipertiroidismo, se incluye también la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que esta hormona va a ser estimulada por la TRH, la liberadora de tirotropina. Ahora, vamos a hablar acerca de la T4 y de la T3, porque ambas tienen una importancia, ciertas características. Por ejemplo, la T4 y la T3. ¿Hay diferencias? Claro. Mira, para empezar primero el nombre. ¿Cuál es la primera diferencia? Esta, como va a estar conformada por 3 yodos, se le va a llamar triyodotironina, ¿no? Se le llama como triyodotironina, por tener 3 yodos. Ahora, acá ¿cómo se va a llamar? Acá se le va a llamar tetrayodotironina. Tetra por tener 4. Ahora, esta T4 tiene otro nombre. Se le llama también tiroxina. ¿Ok? La T4 también se le llama tiroxina. Ahora, de la T4 y la T3, ¿quién va a ser más abundante? La más abundante es la T4. ¿Ok? La T4 es la más abundante. Se dice que aproximadamente un 94%, un 93% aproximadamente. Entonces, la T3 va a tener una abundancia, por decirlo así, del 6%. Una abundancia del 6%. Ahora, la acción máxima entre la T4 y la T3 es que, por ejemplo, la T4, su acción máxima es a los 12 días. ¿Ok? A los 12 días es su acción máxima. Entonces vamos a poner por acá. La acción máxima de la T4 es a los 12 días. Pero la acción máxima de la T3, mira, su acción máxima de la T3 es de ¿cuánto? Es de tan solo 3 días. Entonces de aquí ya podemos sacar una conclusión, mira. Si la acción máxima de la T4 es en 12 días y la acción máxima de la T3 es en 3 días, quiere decir que la T3 es más potente que la T4. Se dice que la T3 es 4 veces más, mira, es 4 veces más potente que la T4. Entonces, primer dato, ¿quién es la más abundante? Es la T4. ¿Quién es la más potente? Es la T3. Entonces, eso no olvidar. Ahora, un dato más que podemos saber acerca de las hormonas tiroideas es la afinidad por receptores intracelulares. Se dice que la T4 es de 10% su afinidad y la T3 es de un 90%. Entonces, mira, hemos hecho diferencias claves entre la T4 y la T3. A esto, por ejemplo, le podemos añadir su periodo de latencia. El periodo de latencia de la T4 es entre 2 a 3 días y el periodo de latencia de la T3 es entre 6 a 12 horas. Entonces, ya mira, vimos una diferencia entre la T4 y la T3, entre la más abundante y entre la más potente. Ahora sí, vamos a poder entrar recién a la fisiología de estas hormonas. Estas hormonas son muy importantes para poder entender entre la fisiología
de el hipotiroidismo, que hipodisminución, y el hipertiroidismo, cuáles son las manifestaciones clínicas. Para poder entender las manifestaciones clínicas, primero debemos entender cuáles son las funciones de dichas hormonas que van a disminuir. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas. A ver, primero que todo, vamos a hablar de forma general, o sea, tanto T3 como T4. Cuando nosotros hablamos de los efectos de las hormonas tiroideas, vamos a ver que esas hormonas tiroideas van a tener tanto efectos genómicos como efectos no genómicos, ¿no? Vamos a dividirlo así. Los efectos genómicos tienen que ver con la transcripción nuclear genética. Entonces, cuando hablamos de efectos genómicos, decimos que aumenta la transcripción nuclear genética, es decir, aumenta la actividad funcional. Entonces, genómicos aumenta la actividad funcional. Y los efectos no genómicos, se van a dar a nivel de la membrana plasmática, citoplasma y algunos organelos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de canales iónicos, cuando hablamos de fosforilación oxidativa. Vamos a ver acá cuáles son los efectos fisiológicos para poder entender las manifestaciones clínicas del hipo y del hiper. Como primer efecto fisiológico vamos a tener que las hormonas tiroideas van a permitir el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Ok? Desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, este desarrollo del sistema nervioso central abarca muchas cosas. Por ejemplo, abarca la estimulación del crecimiento. Mira, acá va a estimular el crecimiento. Mira, va a estimular el crecimiento ¿de qué? El crecimiento de somas neuronales. ¿Ok? El crecimiento de somas neuronales. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? Va a permitir la estimulación de una ramificación dendrítica. Las dendritas se van a ramificar. Va a permitir una ramificación. Mira, una ramificación dendrítica. ¿Okay? Va a permitir una ramificación dendrítica. ¿Qué más, profesor? Mira, lo que va a permitir es también estimular la tasa. Mira, estimula la tasa de mielinización. Estimula la tasa de mielinización. Todos sabemos que el sistema nervioso central se produce mielina. ¿Gracias a quién? A los oligodendrocitos. Y si hablamos del sistema nervioso periférico, las células de Schwann son las que producen mielina, pero acá estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, las hormonas tiroideas se van a encargar a nivel del sistema nervioso central de controlar la expresión, si hablamos de genómicos, de controlar la expresión de los genes que van a participar, ya sea en la mielinización, en la diferenciación, en la migración y en las señalizaciones celulares. Entonces, ¿las hormonas tiroideas serán importantes para el desarrollo del sistema nervioso central? Claro que sí, porque es necesario para el crecimiento y desarrollo del axón, desarrollo axonal. Entonces vamos a agregarlo como una característica más. Mira, es importante para el crecimiento, y desarrollo axonal. Para el desarrollo axonal. Ahora sí, ¿qué otra característica vamos a tener? Mira, otra característica que puede ser de efecto fisiológico de las hormonas tiroideas es a nivel de esta característica que es muy importante. Mira, es el metabolismo, algo conocido como el metabolismo energético basal. Las hormonas tiroideas lo que van a hacer es regular las tasas basales de un proceso llamado fosforilación oxidativa. Cuando hablábamos de efectos no genómicos decíamos que sea en organelas, y sí, pues la fosforilación oxidativa se da en las mitocondrias. Entonces, esta regulación es encargada o realizada por las hormonas tiroideas. Otra función, por ejemplo, cuando hablamos de metabolismo energético basal, esta se va a encargar de la producción, de la producción de calor. La producción de calor. Y pues si hablamos de producción de calor, pues también se relaciona con el consumo de oxígeno. Esto es una acción que a esto le llaman, a esto de producción de calor y consumo de oxígeno, a esto se le va a llamar como acción
calorigénica. Mira, un nuevo término, acción calorigénica. Cuando escuchamos 2,3 difosfoliserato, se nos viene a la mente la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, al incrementar el valor eritrocítico de 2,3 difosfoliserato, se intensifica la disociación de oxígeno. Se identifica la disociación de oxígeno de la hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina. Ahora, ¿esto a qué se debe? Esto se debe pues que las hormonas tiroideas, las vamos a ponerle HT, las hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hacen? Incrementan el valor eritrocítico de 2,3 difosfoliserato. ¿Qué es lo que hacen? Incrementan el 2,3 DPG en los hematíes, ¿no? En los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Las hormonas tiroideas tienen que ver mucho con el crecimiento corporal. Tienen que ver con el crecimiento corporal. Ahora, ¿qué es lo que vamos acá? Las hormonas tiroideas estimulan, mira, las hormonas tiroideas van a estimular a esta hormona, estimulan la expresión, van a estimular la expresión de los genes, ¿de quién? De la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la hormona de crecimiento? La somatotropina o la GH. ¿Qué más? Va a estimular la síntesis de proteínas estructurales, de proteínas transportadoras, de proteínas enzimáticas. Y pues si hablamos de crecimiento corporal, pues vamos a ver que acá se va a activar la calcificación de los anillos de crecimiento de los huesos. Cuando nosotros hablábamos de huesos, decíamos que en la metáfisis primero era cartílago y luego a los 18, 21 en los varones, 18 en las mujeres, esto se pasa a convertir en hueso. Otra función viene a ser el metabolismo intermediario. El metabolismo intermediario. Ahora, cuando decimos metabolismo intermediario, pues acá se va a tratar de las vías biosintéticas, ¿no? Acá se va a estimular, mira, ¿se estimula qué cosa? Se estimula las vías biosintéticas. Se estimula las vías biosintéticas. Ahora, ¿qué más? Al estimularse las vías biosintéticas, va a haber otro efecto de las hormonas tiroideas. Se van a encargar de la degradación, se van a encargar de la degradación ¿de quién? De los carbohidratos. Se encargan de la degradación de los carbohidratos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, carbohidratos. Se van a encargar de la degradación de lípidos. ¿Y cómo se le llama la degradación de lípidos? Se le llama lipólisis. ¿Cómo se le llama? Lipólisis, degradación de grasa, degradación de lípidos, lipólisis. Y también pues una degradación de proteínas, lo que se dice como la proteólisis, ¿no? Proteínas. Ponemos acá en las hormonas tiroideas el efecto del corazón. Tenemos pues que lo que hace es incrementa el gasto cardíaco. Si se incrementa el gasto cardíaco, ¿qué se va a incrementar? Pues se va a incrementar el flujo sanguíneo a los tejidos. Se va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se le llama al aumento de la frecuencia cardíaca? Al aumento de la frecuencia cardíaca se le va a llamar taquicardia. Se le llama taquicardia. Al aumento de la frecuencia cardíaca se le llama taquicardia. Bradicardia es la disminución, no confundir eso. Las propiedades del corazón, ¿se acuerdan? Cronotropismo, ionotropismo, vasmotropismo, todo ello. También tiene que ver acá las hormonas tiroideas. ¿En qué parte, profesor? Porque en la parte de la fuerza de contracción, acá van a aumentar la fuerza de contracción. Vamos a ver que esta función tiroidea es muy importante porque estimula la motilidad intestinal, ¿ya? Son ciertas funciones que nos van a permitir entender las diferencias entre un hipotiroidismo y un hipertiroidismo. Ahora sí, vamos a ver las características de un hipotiroidismo y de un hipertiroidismo, sus manifestaciones clínicas. Empezamos por el metabolismo basal. Entender que en un hipotiroidismo van a caer las funciones tiroideas, ¿cierto? Caen las hormonas tiroideas. Y en un hipertiroidismo aumentan su acción ya fuera de lo común las hormonas tiroideas. Entonces, lo que hemos hablado un momento
En un hipotiroidismo va a caer esa función, o sea, va a ser todo lo antagónico, ¿ok? A ver, vamos a ver. El metabolismo basal. Recordábamos que la función de las hormonas tiroideas era incrementar el metabolismo basal. La función normal de una hormona tiroidea es incrementar el metabolismo basal. Eso lo hemos dicho hace un momento, incrementa el metabolismo basal. Pero si acá ha decaído la función de las hormonas tiroideas, entonces ¿qué va a pasar? Va a disminuir el metabolismo basal. Entonces, así como vamos a analizar ciertas características, así lo vamos a hacer con la sensibilidad de las catecolaminas, con la concentración de colesterol, con la función cardiovascular, con la función digestiva, respiratoria, tono muscular y reflejos, tolerancia a la temperatura, piel y cabello, peso y características generales. Entonces, decíamos que el metabolismo basal en el hipotiroidismo disminuye. Hay una disminución del metabolismo basal. ¿Qué pasa con la sensibilidad a las catecolaminas? La sensibilidad a las catecolaminas en el hipotiroidismo van a disminuir. Ahora, un dato muy importante es que las catecolaminas tienen mucho que ver con el efecto de la lipólisis en las hormonas tiroideas. Tiene mucho que ver con el efecto de lipólisis. Entonces, la sensibilidad a las catecolaminas disminuye en el hipotiroidismo. ¿Qué más? La concentración de colesterol. El efecto fisiológico normal es disminuir las concentraciones de colesterol circulante. Eso es lo normal, disminuirlas. Esta función ha decaído, ya no va a haber quien la disminuya el colesterol, quien controle el colesterol. Entonces acá la función es incremento de la concentración de colesterol. Ahora, ¿qué pasa con la función cardiovascular? La función cardiovascular con el corazón decíamos que incrementa el gasto cardíaco, incrementa el flujo sanguíneo, incrementa la fuerza de contracción, todo ello. Entonces, en el hipotiroidismo, como todas las funciones decaen, ya no va a haber quien incremente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Disminuye el gasto cardíaco. Muy bien, va a disminuir el gasto cardíaco porque recuerda que acá son todas las funciones antagónicas de las hormonas tiroideas, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se le llama la disminución de la frecuencia cardíaca? Se le llama bradicardia. Muy bien, bradicardia. Entonces vamos entendiendo cómo se presentan las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas se van a encargar de la motilidad intestinal. ¿Qué va a pasar si es que esa función decae? Si ya no hay una correcta motilidad intestinal, va a aparecer algo llamado estreñimiento. Acá la persona va a sufrir de estreñimiento, disminuye el apetito ante un hipotiroidismo. Con la función respiratoria, las hormonas tiroideas, su efecto fisiológico normal es el aumento del CO2, ¿no? Lo que se le llama como una hipercapnia, y pues hay un aumento de la ventilación. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasaría en un hipotiroidismo si todo esto decae? ¿Va a haber una hiperventilación o va a haber una hipoventilación? Va a haber una hipoventilación. Muy bien, entonces ya poco a poco vamos entendiendo cómo funciona el hipotiroidismo. Todo eso teniendo como referencia los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. Ahora, respecto al tono muscular y reflejos, un efecto fisiológico normal del tono muscular y de los reflejos es que las hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hacen? Las hormonas tiroideas las hormonas tiroideas van a aumentar los receptores. ¿Qué receptores? Aumentan los receptores beta adrenérgicos. Otra característica es que las hormonas tiroideas pues aumentan la contracción muscular esquelética. Estas van a aumentan la contracción muscular esquelética. Si en el hipotiroidismo esta función decae, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución del tono muscular. Es más, una característica, una manifestación clínica del hipotiroidismo es eso, un reflejo tendinoso o un reflejo del tendón de Aquiles disminuido, afectado. ¿Qué va a pasar con la tolerancia a la temperatura? En un hipotiroidismo, si decae esta función, si lo normal es que produzca calor y si no hay quien produzca calor, no va a tolerar el frío. Entonces, una persona con hipotiroidismo va a ser intolerante
al frío. Con la piel y el cabello, pues acá lo que va a pasar es que en la piel va a disminuir la sudoración, porque va a disminuir la producción de calor, obviamente, disminuye la sudoración. Y respecto al cabello, pues es un cabello seco, un cabello grueso. ¿Qué pasa con el peso? Acá es algo muy importante. Nosotros decíamos que las hormonas tiroideas se van a encargar de esta función, de la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis viene a ser la disminución de tejido adiposo. En otras palabras, disminución de grasita. Entonces, las hormonas tiroideas hacen lipólisis. Al estar bajas las hormonas tiroideas, va a estar bajo este efecto fisiológico. No hay quien haga lipólisis. Entonces, si no hay quien hace lipólisis, ¿cuál va a ser su efecto antagónico? La lipogénesis. Es decir, acá hay ganancia de peso. Características generales pues de un hipotiroidismo pues es la voz grave, un retraso mental, también retraso físico, hay una somnolencia. Recordemos que en una persona con hipotiroidismo también se da menstruaciones irregulares, ¿no? Y en ocasiones también se puede dar amenorrea. ¿Por qué? Porque la falta de la hormona tiroidea, vamos a agregar acá, somnolencia, vamos a poner amenorrea. Las hormonas tiroideas se van a encargar, por ejemplo, producen una metrorragia y van a producir una polimenorrea. ¿Qué es la metrorragia? La metrorragia viene a ser una hemorragia menstrual excesiva y la polimenorrea es hemorragia menstrual frecuente. Pero en determinados casos del hipotiroidismo hay una ausencia de esa función. Entonces se va a inducir a una menstruación irregular y en ocasiones a una amenorrea. Otra manifestación clínica del hipotiroidismo es la piel amarillenta. Esto se debe a que se va a necesitar de hormonas tiroideas para que el hígado convierta, recordemos que si hablamos de amarillo se nos viene a la mente el caroteno, ¿no? Para que convierta el caroteno en vitamina A. Para que el caroteno pase a vitamina A se necesita hormonas tiroideas. Pero si acá hay una ausencia de estas hormonas, o sea, se va a acumular en la corriente sanguínea lo que se le va a llamar carotenemia. Entonces acá va a haber una carotenemia porque no hay quien convierta el caroteno en vitamina A. Entonces va a haber ya que hablamos de metrorragia y polimenorrea, las hormonas tiroideas no estimulan el metabolismo del útero, pero son esenciales para que los ciclos menstruales y la fecundidad sean normales. Entonces, ante un hipotiroidismo, va a haber un ciclo menstrual anormal, va a haber un periodo de fecundación anormal. Ahora, ¿qué pasa en los niños con hipotiroidismo? El crecimiento, hablamos que tiene un efecto con la hormona de crecimiento, somatotropina. En los niños con hipotiroidismo, el crecimiento óseo se retrasa, ¿no? Así como también se va a retrasar el cierre de las epífisis. Entonces, si no se cuenta con hormonas tiroideas, también la secreción de hormona de crecimiento va a disminuir. Si no hay hormona tiroidea, la hormona de crecimiento disminuye o decae. Entonces, esto retrasa aún más el crecimiento y el desarrollo. No solo el crecimiento, o sea, cuando decimos crecimiento no solo es tamaño, también hablamos de desarrollo y hablamos del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, esos datos hay que tener en cuenta. Entonces, ya vimos todo lo relacionado con hipotiroidismo. Ahora sí se nos va a hacer más fácil entender el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo es el aumento de las hormonas. Entonces, todas las funciones que hemos hablado de las hormonas tiroideas van a aumentar aún más. Entonces, se nos va a hacer un poco más fácil. Cuando hablamos del metabolismo basal, acá van a aumentar, todo esto aumentemos. Entonces, acá aumenta el metabolismo basal, aumenta la sensibilidad de catecolaminas, disminuye la concentración de colesterol. Acá va a disminuir la concentración del colesterol, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca, lo que se le dice taquicardia. ¿Qué pasa con la función digestiva? Si la motilidad intestinal, como acaba de estar súper aumentada, pues acaba de ser una diarrea. El apetito va a aumentar. En la función respiratoria, en el hipo había una hipoventilación. Acá va a haber una disnea, dificultad para respirar. El tono muscular y reflejos van a estar aumentados, ¿no? La contracción va a aumentar. La tolerancia a la temperatura acá va a ser intolerante al calor porque la producción de calor va a ser sumamente excesiva, que va a ser intolerante al calor.
en la piel y cabello va a haber una diaforesis, va a haber un aumento de la sudoración. Vamos a poner que el aumento de la sudoración, en términos médicos, por decirlo así, ¿no?, se le dice como que diaforesis. Y al no sudar, anhidrosis. Y pues acá va a ser una piel grasosa, un cabello grasoso, ¿no? Y cabello fino y cabello grasoso, sedoso. Y pues el peso, como acá la lipólisis va a aumentarse esa función, entonces acá va a haber una pérdida de peso. Y características generales, pues la exoftalmia. ¿Qué es la exoftalmia? La exoftalmia es la salida de los ojos de la órbita, ¿no? Salida de los ojos de su órbita. La persona va a tener mucha irritabilidad, mucha ansiedad, porque las funciones acá están súper aumentadas. Y bueno, pues eso sería el cuadro de diferencias ante un hipotiroidismo y ante un hipertiroidismo. Generalmente lo que más se pregunta es acerca de los hipotiroidismos, porque en el hipotiroidismo, pues recordemos que hay un primario, hay un secundario y un terciario, que lo agrupan como un hipotiroidismo central, el cual vamos a hacer otro video hablando solamente netamente del hipotiroidismo, ya que este se presta más para más funciones. Y como podemos ver, hemos podido sacar esas diferencias sabiendo las funciones tiroideas, las funciones de las hormonas tiroideas. Y recordemos que el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres y pues con respecto aumenta la edad, aumenta a los 60 años, la persistencia aumenta, ¿no? Espero que te haya gustado este video, espero que hayas entendido. Puedes encontrar el esquema de hipotiroidismo completamente gratis en mi Instagram. Recuerda, mi Instagram es Avénula del Recuerdo. Entonces aquí puedes encontrar el esquema, lo puedes descargar de una forma gratuita y puedes encontrar más esquemas. Nos vemos en el próximo video y recuerda de que este canal es para aprender juntos la anatomía y la fisiología.